honrados en esta fundación de recibirles a todos ustedes para presentar un libro muy especial sobre una persona muy especial. Para nuestra fundación no se trata de acoger un evento cultural más. Aquí en esta sala pues se suceden las conferencias, los cursos, pero para nosotros es algo especial porque cuando desde la editorial Te Conté nos explicaron la naturaleza de este libro, en qué consistía, quién era su protagonista, nos pareció que deberíamos colaborar también para contar con la presencia de Pascal Barda en Madrid, de tal manera que le pudiéramos dar la máxima difusión a este libro, a esta historia. Porque nos parece que la señora Barda es una de las voces más autorizadas para hablar de un drama que en España pienso que corremos el riesgo de ver solo como una noticia de telediario. Entre la política y el deporte, ¿verdad? Pues los dramas de Irak, de los refugiados. Y en cambio tenerla aquí con nosotros hoy, gracias a este libro, que además prolongará su estancia cuando lo leamos, ¿verdad? Pues hace que podamos contar con ese testimonio directo de una persona que ha sufrido y sufre el drama de la persecución de los cristianos en carne propia, al mismo tiempo que lleva años trabajando para ayudar a miles de desplazados de cualquier raza y religión. Por eso desde la Fundación hemos querido contribuir con nuestro pequeño granito de arena a la difusión de este libro, maravillosamente escrito, por cierto, por Ana Gil y tan cuidadosamente editado por la editorial Te Conté. Nos mueve a ello el deseo de que se conozca más su importante labor por los refugiados, y todo lo que podamos hacer por ellos siempre será poco. Pero también nos mueve su ejemplo. Me parece que para nosotros el ejemplo de tener a Pascal Barda aquí en vivo y en directo, pues creo que puede ser muy importante para los jóvenes españoles, que también es uno de nuestros fines fundacionales, esa educación cívica de los jóvenes. No quiero terminar sin agradecer a Pascal Barda, que como siempre tan activa como ven, el esfuerzo que ha hecho viniendo a Madrid. Pascal Barda es una mujer que tiene muchísima actividad y es difícil que haya podido sacar este tiempo para estar con nosotros, y quiero agradecerle ese esfuerzo que ha hecho. Y lógicamente pues agradecer a Ana Gil, sin la cual esta historia no sería una historia, ¿verdad? Por escribir este libro, que no solo es importante, sino que me parece que es necesario, era una necesidad, y se lo agradecemos todos. Y a Javier Valverde, de la editorial Te Conté, y a todos los profesionales de la editorial con la cual hemos trabajado estos días y que lo han hecho estupendamente bien, pues porque sin ellos este proyecto no sería una realidad, no tendríamos entre manos pues esta historia, no tendríamos la oportunidad de conocer a una persona que nos inspira a todos como Pascal Barda. Nada más, sean muy bienvenidos, y le doy la palabra a Javier Valverde, de la editorial Te Conté. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Me toca la parte más bonita del acto, que son los agradecimientos, y en esta ocasión estoy especialmente emocionado porque, ya lo adelanto, hemos tenido una magnífica respuesta. No he conocido a nadie que no haya mostrado deseos de ayudar y participar en el proyecto. Esto me ha impresionado. En primer lugar, y no podría ser de otro modo, me gustaría agradecer a don Teodoro Sánchez Ávila, presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y a su equipo encabezado por doña Aurora López Jurado, directora de Planificación y Gestión, y don Álvaro Matuz, jurista, director académico de Relaciones Internacionales, que nos han facilitado todo lo necesario para poder traer a España a Pascal Barda. Pero déjenme que haga un pequeño paréntesis y que les cuente qué es Ediciones Te Conté. Somos una editorial joven. Tenemos 3 libros publicados. De momento no tenemos más. Y nuestro objetivo es ambicioso, es contribuir al crecimiento de las personas, aportando valores y dando una visión optimista de la realidad. No solo a través de la edición de libros, sino también nos gustan los proyectos que son expansivos como este, que implican organización de eventos, seminarios, encuentros, etcétera, que nos desborden, que sirvan para que otros, ustedes,
cojan el testigo si quieren. Contamos con los autores, como Ana, y nuestro deseo es impulsar sus talentos y compartir su conocimiento con el público. Apostamos por la juventud, de todas las edades. Nos encanta descubrir nuevas estrellas, aunque eso suponga estrellarnos de vez en cuando. Pero merece la pena y asumimos el riesgo. Ya cierro el paréntesis. Y sigo con los agradecimientos, pero por orden cronológico. De este modo puedo contar un poco la historia del proyecto y es posible que me deje alguien en el tintero, pero ya me disculparán, ¿no? En primer lugar, mi primer agradecimiento es para María Fernández, CEO de Apóstrofe Comunicación, y para su equipo. Ella ha sido una de las principales impulsoras del proyecto. Tengo grabadas sus palabras cuando a principio de curso planteamos nuestra intención de hacer algo por la sociedad. Nos dijo: lo tengo muy claro, hay que hacer de altavoz de las minorías perseguidas. Punto. Estas palabras se quedaron muy grabadas y en ese momento también todos estábamos especialmente sensibilizados con los cristianos perseguidos en Oriente Medio. No solo eso, sino que nos puso en contacto con Pascal, ha prestado todo su apoyo con su equipo y experiencia en las redes sociales y además ha hecho estos días de anfitrión de Pascal por Madrid. Hay que decir que desde que nos pusimos en marcha no han sido pocas las dificultades, como todos sabemos los del equipo, los que empezamos ahí. Y muchas veces parecía que no llegábamos y nos costó mucho dimensionar bien el proyecto. Aquí viene mi segundo agradecimiento a nuestra novela autora, Ana Gil. La hemos hecho trabajar a contrarreloj, buscando el difícil equilibrio entre las prisas y el trabajo bien hecho. Y les aseguro que hemos sido muy exigentes con ella. Muchas gracias, lo has conseguido. El tercer agradecimiento. Llegado a este punto me toca pues agradecer la difícil tarea de edición, etcétera, y felicitar a mi equipo, al equipo editorial. Y lo hago a pesar, conscientemente, aunque sé que no les gusta para nada, y no quiero decir mucho más ni dar nombres, porque estos son de los de ninguna foto, ¿no? Cuarto agradecimiento. Cuando estábamos con dudas en diciembre, porque ya no acabábamos de ver bien si salía el proyecto o no, llegó nuestro primer ángel, una ayuda económica que nos reafirmó en el proyecto, el primer patrocinador. Por eso quería hacer una especial mención a Jorge Escribano de Greenside, una agencia de valores, que fue el primer impulsor y el primer patrocinador, como he dicho, y que seguro que tampoco quería ser citado aquí, pero como no está fuera de Madrid, pues yo le cito y ya está. Gracias a él hemos podido hacer una buena edición del libro, que esto a veces es complicado. Quinto agradecimiento. Ustedes han visto la portada del libro y el cuadro expuesto en la entrada. Es una donación del pintor mexicano José Antonio Ochoa. Desgraciadamente tampoco está con nosotros porque está en México, está en su tierra natal. Ese cuadro es el fruto de las impresiones de su estancia en Tierra Santa, el impacto que le causó ver la situación de los refugiados y de estas personas. Enseguida conectamos y ha creído que el importe de la venta, 2.000 euros, ya lo digo por si alguien se anima o tiene así algo en el bolsillo, se destina a las minorías perseguidas. Gracias también a Fernando González de PBI Gestión, que no sé si han llegado o no, pero llegarán, que han facilitado que el cuadro esté aquí y han colaborado y están colaborando en la venta. Penúltimo agradecimiento, y vuelvo a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, porque cuando teníamos el libro, cuando teníamos ya el libro, no podíamos contar con Pascal por falta de recursos, estaba muy lejos, ¿no? Y un día Ana vino a la editorial y nos anunció que Pascal estaba pasando unos meses en Francia, lo que abarataba mucho el coste si aprovechamos la ocasión, pero aún así no nos llegaba. Y gracias a la Fundación pues hemos podido traerlo, ha facilitado todo, y luego pues también Pascal es que en eso ha sido también muy fácil, lo ha puesto muy fácil. Y por último, no me olvido de la Fundación Promoción Social de la Cultura, que nos ha alentado en todo momento y nos ha orientado mucho en la preparación de este evento, y de tantos otros amigos que han impulsado con su consejo, etcétera, etcétera, este proyecto. Muchas gracias. Les dejo con Ana. Buenas tardes a todos. Disculpadme, pero os voy a tutear, porque para mí es más cómodo. Y te voy a copiar un poco, Javier. Voy a empezar por agradecer. Agradecer en primer lugar a la Fundación Tatiana, que haya hecho posible que estemos protegidos del mal tiempo que estos días hace en Madrid, y todo lo que ha comentado Javier en esta presentación de mi primer libro.
En segundo lugar, ¿qué decir de la editorial Ediciones Te Conté? En mi pueblo, valga la redundancia, en Valencia, se usa la paellera para hacer un buen arroz. Y yo creo que sin esa gran sartén sería imposible cocinarlo. Pues bien, este instrumento indispensable para mí, en este caso, ha sido y es la editorial Ediciones Te Conté. Agradecer toda la confianza que han puesto en mí porque, al menos es lo que pienso yo, poca gente se fía hoy en día de lo que escribe un periodista y a mí me han dejado escribir un libro. Por esta razón doy las gracias por la ilusión y esfuerzo, especialmente de Javier Valverde y de María José Cuchet, porque esta historia saliera adelante. Dejando la lluvia y la paella aparte, también quería aprovechar que me han puesto aquí en medio, como si fuera alguien importante. Quería aprovechar esta posición para compartir con vosotros la ingenuidad que sientes al haber conseguido algo por primera vez. Tu primer sobresaliente en el colegio, tu primer 3-0 en un partido de tenis, tu primer trabajo. La primera vez no estás tan acostumbrada a conseguirlo y es más fácil que recuerdes que lo que has conseguido no es solo tuyo. Se lo decía Pascal hace un momento. No es mi libro, es tu libro. Y ella me dice, es tu libro. Y así nos pasamos el día discutiendo. Y antes de hacer referencia a la protagonista de esta historia, presente entre nosotros, esta ingenuidad me lleva a aprovechar la presencia, es inevitable que la mencione, aunque ella no lo espere, de la escritora Pilar Urbano. Por agradecerle, ella lo sabe mejor que yo, la paciencia y el remango para formarme los años que estuve trabajando con ella. También agradecer la presencia de mis padres, de mi tía, de todos mis amigos y compañeros de trabajo. Pues bien, podría seguir haciendo alusión a gente, pero la realidad es que toca dar paso a lo importante. Como bien sabéis, y yo sé por experiencia profesional, los periodistas sin historia no tenemos noticia. Y en este caso, sin Pascal, la protagonista de Una rosa en Irak, no habría nada que aplaudir esta tarde en este salón de actos. Una rosa en Irak no es una historia política, ni es una historia de guerras, ni es una historia de religiones. Es una historia de refugiados para aquellos que no lo somos. Centrada en la figura de Pascal Barda, refugiada, actualmente protectora de refugiados, ministra de Inmigración y Desplazados en Irak en 2004, y una de las grandes defensoras de los derechos humanos de Oriente Próximo en la actualidad a través de su organización Hammurabi. A estas alturas del acto, cada uno de los asistentes tendríamos que pararnos a pensar en silencio ¿qué me dice a mí la palabra refugiado? ¿En qué pienso cuando la escucho? ¿Qué se me viene a la cabeza? Porque esta palabra, a través de Pascal, es al fin y al cabo lo que a ti y a mí nos reúne hoy aquí. A raíz de los atentados de París en noviembre, que todos recordaréis, en el que murieron 137 personas, de manos del Estado Islámico, que es el que actualmente está oprimiendo su país, y a raíz de la polémica foto, que también recordaréis, que se publicó en septiembre de un niño de 3 años muerto al naufragar con una barcaza a dirección a la isla de Kos en Grecia, personalmente me planteé que me doliera París y que me dolieran los refugiados. Y me pregunté a mí misma, si París no me duele más que un día, ¿cómo me van a doler los refugiados? Este tipo de dramas consiguen sobrecogernos, pero a los días, incluso a las horas, nuestros sentidos están con la cantinela en otras historias más frívolas. El impacto que se queda siempre en una llama fugaz, que no prende, que se apaga muy rápido. Pascal Barda, al menos a mí, ha conseguido con este libro que me duelan los refugiados. Y este libro, que recoge su historia, tiene esa intención, conseguir que nos acerquemos unos metros más a este drama que está desolando países como Irak y como Siria. Desde hace años, grupos terroristas como Al-Qaeda, régimen de Saddam Hussein y el Estado Islámico han coincidido en la voluntad de expulsar a minorías de este país, entre ellas yazidíes, turcomanos, sabaks, asirios. Solo en 2014, para que os hagáis una idea, al menos 2,2 millones de personas huyeron de zonas sometidas al control de Daesh en esta región. Y hay zonas ahora mismo en el norte de Irak que no hay prácticamente nadie. A pesar de la sequía que ha provocado esta diáspora,
que entre otras cosas se ha saldado con la vida de 1,5 millones de cristianos, es curioso, para mí me resulta curioso, descubrirte a ti, Pascal. Una mujer iraquí y, como dice su marido y sus hijas, valiente, fuerte y profesional. Mientras que el resto de sus hermanos, sus 7 hermanos, se marcharon de Oriente Próximo para no volver, sus propias hijas actualmente están en Francia exiliadas por la violencia que está corriendo el país. Pascal se ha forjado como protectora de las minorías. Es curioso, pero a los 9 años, que yo no sé muy bien qué estaba haciendo yo a esa edad, lo vio muy claro. Perdió la inocencia, se dio cuenta de que no existían para el régimen y decidió, aunque solo era una niña, alentada por su padre, trabajar para su país, no moverse, aunque otros muchos huyeran. En su juventud y durante toda su trayectoria, su padre fue una de las piezas claves en su vida. Cuando era muy pequeña le repetía: Pascal, tienes que combatir esta guerra con la educación. Antes me quedo sin pantalones que no vas al colegio. A la que no pudo asistir a la escuela hasta los 9 años de edad porque el régimen la cerró. Su tío, su familia, viendo la inquietud que tenía desde muy pequeña, llamativamente, similar a la de su padre, por mejorar su formación, por acabar con las injusticias en su país, bromeaban y, entre otras cosas, le decían: ¿vas al colegio para ser ministra o qué? En esa época, cuando tan solo era una niña, sufrió continuos ataques en el asentamiento que les obligaron a desplazarse en varias ocasiones dentro del país. En más de otras ocasiones destruyeron completamente su pueblo, volvieron a construirlo y volvieron a marcharse. En todo este tiempo, hasta la actualidad, ha vivido 5 ataques directos. El exilio forzado a Francia, donde cursó sus estudios universitarios. La muerte de sus compañeros de trabajo en el coche en el que se suponía que ella estaba dentro del coche con su marido. La acogida de miles de refugiados en el propio país. Y para que os hagáis una idea, mientras estuvo en el ministerio, construyó 7 oficinas de acogida por todo el país después de una guerra, lo que supone eso, para acoger a los desplazados. El rescate de sus familiares, esto es algo que sorprende en el libro, porque dices, ¿será posible? El rescate de sus familiares en un campo de refugiados de Turquía, gracias a la ayuda de la primera dama francesa Danielle Mitterrand, y el exilio de sus hijas a Francia en 2014. A mí me gusta pensar, Pascal, como te apodaron en el telediario de Jordania, que eres la rosa de Irak. Mientras muchos se van, muchos caen, muchos se rompen, ella, tú, milagrosamente, permaneces en tu puesto y creces recta y das fruto como una rosa. Qué mejor que escucharte a ti. Y de este modo doy paso a tu intervención, para que nos acerquemos cada uno de los que estamos aquí unos metros más a la situación de las minorías, de los refugiados en Oriente Próximo. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, queridísima Ana. No solo es una mujer joven, es también una mujer muy grande. Gracias, Javier. Y gracias, querido amigo Álvaro. Creo que ahora es el momento de decir de una forma muy humilde que nunca podemos decir que no podemos. A veces no podemos, pero en esos momentos, cuando creemos que no podemos, siempre encontraremos cosas que hacer, aunque sean pequeñas. Así que, por favor, no dejéis nada por hacer, aunque sea algo pequeño. Aunque sea un hola, una oración, pensar en un tema, siempre se puede hacer algo.
Yo ni siquiera soñaba con tener a una autora como ella y poder venir a un lugar tan fantástico como este para pensar en los desplazados y refugiados en mi país. Cuando me dieron la posibilidad de ser ministra, me dijeron, tienes que decir sí o no. Había más de 5,5 millones de desplazados iraquíes, desplazados dentro y fuera de Irak. Y la gente que decidió salir del país lo hizo por razones muy concretas. Otra gente fue forzada a irse del país, en concreto mi familia. Cuando era estudiante, en el 1985, por ejemplo, fui a ver a mi familia, que estaba en un área muy oprimida del norte. Y yo me preguntaba qué podía hacer en aquel momento. Porque era difícil ver esa situación. Y cuando uno llega a una situación tan grande, con una dictadura tan fuerte en la que no se puede hacer nada, y pedimos a la gente qué hacer, yo siempre intenté ver qué se podía hacer, en lugar de tomar una decisión como emigrar. Recuerdo cuando mis primos estaban por allí, yo llegaba de Francia, mis hermanos y mis primos me decían, ¿pero qué vida es esta? Quizás vivamos mejor en Europa. Yo les decía, por favor, no penséis que otro lugar será como el cielo. Tenéis que esforzaros en reconstruir vuestros valores y vuestra tierra de origen, el lugar donde habéis nacido. Es importantísimo para vosotros, para vuestras ideas, proyectos y futuro, que es lo que quiere cualquier país. Pero no penséis que cuando cruzáis la frontera dirá que os liberaréis de todos los problemas. Seguiréis teniendo problemas allí, que son totalmente diferentes y para los cuales quizás no tengáis soluciones, porque lucharéis con vosotros mismos en lugar de con los demás. Al menos aquí lucháis por vuestros valores con los demás. En Europa tendréis que luchar contra vosotros mismos. Y para mí esto era muy claro. Quedarse en el área, en la zona, era una solución para la gente y para los países que tienen problemas con refugiados e inmigrantes. Yo pasé 15 años en Francia y veía y oía que cuando a uno le llamaban extranjera o extranjero, yo no podía soportarlo. Dicen que una es extranjera, y yo no me sentía extranjera. Desde el primer día en el que llegué a Francia, estaba allí por una misión, estudiar. No me sentía extranjera, pero en los ojos de la gente era extranjera. Y yo decía, bueno, no somos extranjeros, tenemos nuestros países, pero para alguna gente es una cuestión de vida o muerte. Y alguna gente se queda hasta el último minuto, cuando ya pierde toda la esperanza, entonces decide irse antes de que la asesinen. Hay atentados, nosotros hemos resistido muchos. Bombardearon nuestro pueblo, por ejemplo. Y yo recuerdo que hubo muchos conflictos cuando era pequeña y que pasamos 6 meses bajo los árboles. En el año 1975 en la guerra kurda y también en 1963 cuando llegó Baf a Irak. Yo solo tenía 5 años de edad. Y recuerdo
lo duro que era y nadie venía a decirnos qué podían hacer por nosotros o por qué estábamos allí. Esta vida se vive para obtener algunos valores y la gente que vive allí no quiere mudarse, no quiere trasladarse, pero alguna se ve obligada a hacerlo. Y esa gente son solicitantes de asilo político de verdad. En cuanto a este tema del asilo político, trabajo con refugiados en Francia, en la FTDA francesa, y siempre he estado en contacto con ese tema y he hablado de la situación en Francia. Para mí hay muchas posibilidades que existían en Francia para acoger a los refugiados. Y eran posibilidades muy buenas. Yo recibía a gente de diferentes países europeos, formábamos a gente y enseñamos a Francia cómo recibir a esta gente. Antes tenían un muy buen sistema para acoger a los refugiados y eran muy claros a la hora de elegir quién es un refugiado y quién no lo es. Yo era responsable de una ONG y decíamos, bueno, este caso está bien, pero este no está bien, no es aceptable. Es imposible utilizar los derechos de los refugiados con personas que vienen a hacer cualquier cosa, quizás a cometer delitos y que quizás no necesiten protección. Pero hay gente que sí la necesita y hemos de protegerla. Por ejemplo, mi familia sí necesitaba protección. Había salido de su país, se había visto obligada a hacerlo para salvar su vida. Y yo los llevé a Francia con muchas dificultades, pero poco a poco las puertas se fueron abriendo y ellos llegaron sanos y salvos. Y lo digo con mucha humildad. Pero nadie decide por sí mismo qué puede hacer o qué puede ser. A veces me piden que cuente la historia de mi vida y yo digo que hicimos muchas cosas en muy poco tiempo. Hace 10 años decía, bueno, si escribo todo lo que he hecho, se han hecho muchas cosas en nuestra historia. Y la gente dirá, bueno, no tienes la edad para hacer todas estas cosas. ¿Cuándo abandonaste todos estos problemas? ¿O cuándo los has vivido? Bueno, desde que tenía 4 meses de edad. Ahí tuvo lugar mi primer desplazamiento. Destruyeron mi pueblo y la historia continúa de forma repetida. En el 70, en el 71, en el 80, en el 81, una vida de genocidios continuos del año 1915, con el genocidio armenio. Nosotros también fuimos víctimas de ese genocidio. Se asesinó a muchos cristianos en nuestra zona. El problema es que los armenios han podido hablar y contar su historia y contar su problema, que es un problema que hoy todo el mundo conoce. Nosotros estábamos dentro del país, no habíamos emigrado y no podíamos hablar. No podíamos hablar de esos problemas para no hacer problemas más grandes. Tanto la Iglesia como la gente nos decía que nos callásemos, que no hablásemos de ello, porque crearíamos problemas para miles de personas. Y para mí esto era algo inaceptable. ¿Hasta cuándo seguiremos callados con esta injusticia, estos asesinatos? Conozco historias llenas de injusticias que nunca tenían estabilidad ni estaban bien. Esta es nuestra tierra, nuestra propiedad, nuestro país, nuestra vida. Deberíamos de poder vivir nuestra vida, pero ni siquiera el gobierno quiere tener nada que ver con nosotros. No tiene ninguna historia con esa zona que ahora pertenece al Kurdistán. ¿Y por qué hemos de callarnos? Tenemos que hablar. Si no, perderemos mucho más que nuestra vida. Y yo a esto dije, no, hemos de reaccionar. Y yo, cuando era niña y adolescente,
era muy calladita y muy tímida. Yo leía sobre estas cosas, pero me decía, no, tenemos que salir y hablar de esto. Y yo siempre he tenido la idea de que los derechos no se nos dan. A veces también se nos quitan a la fuerza. Si uno no para eso, incluso los gobiernos nos dirán qué hacer. Si uno no dice, bueno, esta ley no es justa, harán lo que quieran con nosotros. A los políticos no nos preocupan mucho las leyes. Nosotros continuamos luchando y luego seguíamos allí listos para cualquier cosa. Yo nunca había planificado que quería ser ministra o que quería trabajar. No, yo trabajaba tranquilamente y continuaba con mi misión porque creía que con cosas muy pequeñas se pueden cambiar muchísimas cosas. Y aunque el efecto no se ve ahora, se puede ver a 10 años. Así que hay que continuar y creer. En este caso, que yo soy cristiana y lo que se dice en los evangelios está vivo. Si hacemos algo, Dios estará con nosotros. Si estamos allí para hacer cosas buenas en su nombre, Dios estará con nosotros. Y creo que hay muchos aprendizajes de la vida cristiana que ayudan a todo el mundo. Y yo no hago ninguna distinción entre musulmanes, cristianos o no cristianos. Para mí todos son seres humanos y creo que tenemos un deber para con todos ellos. Pero nosotros nos concentramos con minorías porque son las más oprimidas. En Irak, y mi organización, la Organización de Derechos Humanos Hammurabi, se fundó con este objetivo, defender los derechos de las minorías. Y al principio todos éramos cristianos porque sentíamos que nadie hablaba de los problemas de los cristianos en Irak, de nuestro sufrimiento, y que nosotros teníamos que hacerlo, que teníamos que salir y decirle a la gente en todos los lugares que éramos víctimas de un genocidio y nadie nos reconocía nuestros derechos, ni reconocía este genocidio como un crimen. Y desde que trabajo en derechos humanos, como se ha dicho antes, me concentré en mis estudios de filosofía y teología. Ahí no tuve mucha suerte porque me llamaron para ir a Turquía a buscar a mi familia. Y yo cuando vi esas cosas cambié. Cuando vi las tiendas y a mi familia dentro y a 100.000 personas allí, cuando llegué a las puertas, había miles de personas que decían, por favor, sálvenos. Yo decía, ¿pero quién soy yo? 100.000 personas, ¿dónde estoy? En este campo de Diyarbakır. Nos decían, por favor, sálvenos. Yo decía, no sé qué hacer, estoy en Francia. Pero las puertas de Irak estaban cerradas. Las relaciones no eran buenas y los políticos no ayudaban mucho. Yo decía, no, id aquí, id allí, hablad en la televisión, hablad donde podáis. Fue algo muy difícil, muy duro, pero fue posible. Pudimos liberar a esa gente y trabajar con la gente que estaba con ellos. Desde aquí a Londres, a Washington, sin parar, hicimos todo lo que pudimos para dar información y ayuda a esa gente hasta ahora. Así que abandoné un poco la filosofía y la teología. Dije, bueno, prefiero trabajar en derechos humanos y quiero ser defensora de ellos. Fui a la Universidad de Lyon, donde tienen una formación fantástica en derechos humanos internacionales, e hice un máster allí y un DEA, que es un diploma de estudios avanzados en este tema.
Y ahí sí planificaba hacer una tesis doctoral, pero fue imposible porque cuando llegó mi familia tuve que volver y fui capturada, por decirlo de alguna forma, por mi marido. Y tuve que quedarme con él, ir a Siria, y luego nunca fui capaz de continuar mis estudios en Francia. Y enseguida dije, bueno, este tema es muy sensible. Las cosas están difíciles en Irak y en Siria. Y mi tema de trabajo era sobre los cristianos en las prisiones iraquíes. Había mucha gente joven en las prisiones y yo quería que se hablase de esto. Y me dije, bueno, cuando Irak esté bien lo haré en Irak. Y ya que trabajo en política, nunca he tenido la libertad de hacer estas cosas. Mi marido también ha sido oprimido y en los últimos años de sus estudios de ingeniería civil el sistema lo persiguió y él se fue al norte, luego a Turquía, donde fue prisionero, y luego volvió a Irak. Estuvo en la oposición y fue incapaz de continuar sus estudios y de terminar el último año de la carrera de ingeniería civil. Y cuando lo liberaron, le dije, bueno, tu prioridad es hacer lo que quieras. Él comenzó a hacerlo, y la universidad a la que iba era tan peligrosa, en Mosul, y luego lo llamaron a Bagdad, porque éramos miembros de un movimiento sirio democrático cristiano, y a él lo llamaron a ir a Bagdad porque lideraba a los 1.200 o 1.300 combatientes cristianos que participaron en la liberación de Mosul. Y cuando terminó, era responsable en Mosul y dijo no. Le dijeron no, tienes que ir a Bagdad porque hay muchas responsabilidades que te esperan allí. Y él, de hecho, fundó el primer canal por satélite en Irak, que era un canal sirio. Y los primeros días de liberación fueron días de muchos disturbios. Hubo saqueos. En la zona en la que vivíamos era como la peor prisión de Saddam Hussein para la gente. Y los peores generales estaban allí. Tengo de hecho fotos de esta prisión, que estaba en nuestra zona. Y él cambió esta prisión y la hizo un estudio de medios de comunicación. Y yo cambié la siguiente parte de este gran edificio para que fuese un centro para mujeres. Yo era presidenta de una unión de mujeres y daba formaciones. Hice un centro de formación y de reunión para mujeres. Y él dijo, Irak, he venido a Irak y allá donde voy, todo el mundo habla de los saqueos. Había saqueos porque no había autoridad, los estadounidenses lo cambiaron todo y nadie sabía qué iba a ocurrir. Y este es el primer lugar en el que veo que la gente piensa en la rebelión, en la reconstrucción. Y dije, bueno, este es nuestro país y hemos de empezar por algún sitio. Esta era una prisión muy peligrosa. Y mi marido viajó mucho para construir este canal de televisión por satélite. Fue al Cairo, tuvo acuerdos con los egipcios, aprendió sobre las posibilidades de los satélites. Y uno de nuestros amigos en Chicago envió un poco de dinero para comenzar y le dijimos, bueno, durante un año te daremos toda la publicidad del canal para que el satélite pueda funcionar. Y la verdad es que todo fue muy eficiente y muy bien. Fue el primer canal por satélite en Irak y cuando Irak se liberó,
las cosas eran horribles. Bagdad era como viajar al pasado. Todo estaba roto, no había medios de comunicación. Era como ir a la Edad Media. Era como si la gente hubiese estado en una prisión y luego hubiese sido liberada. Había que hacerlo todo en un país que estaba destruido. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Somos una minoría sin posibilidades. Y tuvimos que colaborar con todo el mundo para hacer las cosas. Y creo que hemos tenido éxito de alguna forma. Pero desafortunadamente, más tarde los políticos empezaron a jugar con el dinero y lo destruyeron todo. Mi marido tuvo que irse, se terminó el canal de televisión por satélite y el gobierno ha tomado posesión de este gran centro que se había convertido. Y la actividad allí ya no existe. Y creo que el tema de este libro, y no sé exactamente qué has escrito, porque yo he hablado muchísimo, pero no sé exactamente qué has escrito. Esperaré a que me llegue la versión en inglés para poder leerlo. Pero estoy segura de que tanto tú como la Fundación pensáis no solo de hacer un libro por razones comerciales. Creo que además hay algo más profundo que esto, que me convenció a aceptar la propuesta. Creo que podemos ayudar a miles, incluso millones de personas que han de saber qué está ocurriendo en nuestro país. No sé en España, pero en Francia son víctimas de una mala información, de unas noticias muy malas. Y siempre les digo que están desorientados en Francia. No saben cuál es la realidad. Les dan muy poca información. Sé que los medios de comunicación están en todos los lugares, pero cuando son demasiado parciales es algo horrible. Y se deja a la gente sin opinión. Cuando uno sabe qué ocurre, no tiene ninguna opinión. Y la gente puede morir de cualquier forma, no nos importa. Y ahí creamos una diferencia, porque he estado en muchas reuniones como esta en Francia, y la gente quiere hacer cosas, pero no sabe cómo empezar a hacerlas o qué hacer. Y es importante saber que hoy en día Europa es vecina de Oriente Medio. Y nuestros problemas son vuestros problemas. Y vuestro disfrute es nuestro disfrute también. Vuestras alegrías son las nuestras. Y no hemos de ser indiferentes a estas cosas. No tenemos elección. Hemos de cooperar. Y cooperar significa ver la vida real y ver cómo resolver cada problema. Lo podemos hacer para minorías cristianas y hay muchas posibilidades. Y mucha gente viene y dice, bueno, esto es para cristianos. Otra gente dice, bueno, a nosotros no nos importa, esto es para todos, de cualquier confesión religiosa. Pero hay que hacer algo, aunque sea pequeño. Una palabra bonita, cualquier cosa, por pequeña que sea. Y creo que hemos de cuidarnos. Ahora ya somos una aldea global con la globalización. Y esto ayudarnos solo con beneficios, también ha de ayudarnos a solucionar los problemas con la globalización de las soluciones. Esto es importante para Irak, porque queremos entrar en la sociedad y ver qué ocurre dentro de ella. Y las Naciones Unidas han de ser la organización internacional de naciones, no solo de regímenes políticos. Los regímenes nombran a sus representantes, pero como naciones tenemos otras misiones y hay muchas naciones sin representación. Hoy en día, como hemos visto en Irak, los yazidíes son
religión muy antigua que ha sido totalmente masacrada, más incluso que los cristianos. Se han visto desplazados y cientos de mujeres hasta el día de hoy siguen en las manos del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque no son musulmanes. Las venden, las esclavizan porque no aceptan el Islam. Pero ¿quién puede obligar a alguien a hacer algo a la fuerza? Si yo creo que mi vida es mejor que la de otro, he de predicar con el ejemplo, pero no forzar a nadie. Y en Oriente Medio vivimos en genocidios continuos. Y cuando uno lea sobre mi simple y humilde vida, porque no soy una persona que haya hecho milagros, simplemente he vivido una situación concreta y fui un poco rebelde. Siempre me negué ante las injusticias. Incluso en la segunda reunión del Consejo de Ministros a la que asistí, yo quería saber cuál iba a ser nuestro primer proyecto para la gente iraquí. Y le dije al primer ministro, por favor, enséñeme qué está haciendo. Y me dijo, no se preocupe, lo veremos en la reunión. Yo tengo experiencia política y quería saber qué iba a ocurrir en este proyecto, en este programa. Y habían tomado un texto del régimen anterior, habían cambiado los nombres de los responsables y ese texto había sido escrito por diferentes influencias kurdas y chiitas que decían, sí, tendremos esto, tendremos aquello. Hablaban de víctimas de bombardeos químicos y ataques químicos, pero de nadie más. Y hay más de 250 aldeas cristianas en esta gente que fueron totalmente devastadas y destruidas. Y no se mencionaba nada de esto. Y cuando fui al texto que decía que el pueblo árabe o el pueblo iraquí está compuesto por árabes, kurdos y otros, dije, vale, las cosas no han cambiado. Ahora no tenemos un Saddam Hussein, tenemos a 30. Y me decían, ¿por qué? Porque estáis diciendo lo mismo. Saddam Hussein decía lo mismo. Entonces, ¿por qué hemos cambiado si tenemos lo mismo? ¿Por qué hemos asesinado a tantas personas? ¿Por qué han muerto por este cambio? Y yo le decía, hemos de cambiar cómo expresamos las cosas. Ahora estamos solicitando una democracia, la hemos aceptado. Y hemos de darle a cada persona el derecho de vivir en el país siendo quien es. Nosotros somos los otros. Para Saddam Hussein los otros eran cualquiera. Y ahora yo quiero saber quién son esos otros. ¿Son pollos? ¿Gallinas? ¿Insectos? ¿Son patos? ¿Quiénes son? ¿Son personas? Y si lo son, ¿quiénes son? Yo fui la primera ministra cristiana y dije, bueno, lo hemos cambiado. Esta es la cartera. Salí por la puerta y me decían, por favor, vuelva, háblenos sobre esto. Y decía, no, tenemos que terminar con esto. Esto ha sido nuestro problema. Y hemos de respetar a cada iraquí, hombre o mujer, sea como quiera que sea. ¿Por qué no nos llamamos caldeos, asirios, cristianos? ¿Por qué no? Éramos al menos un 3% de la población. ¿Por qué no podíamos aparecer en los textos? ¿Por qué solo los árabes y los kurdos? Y Saddam Hussein hacía esto para oprimir a la gente. Y yo no aceptaba que esto se volviese a hacer. Me decían, no, podemos reescribir el texto, hacemos lo que tú quieras. Y decía, bueno, un kurdo ha escrito este texto y un chiita. Y me decían, tú. Yo decía, sí, esto es un derecho, no se trata de política, se trata de derechos humanos.
Cuando se hace política, bien. Entiendo que aunque sea algo ilegal se haga, pero en cuanto a los derechos humanos, son cosas intangibles que no pueden verse afectadas. No podemos ser los demás, que pueden ser kurdos, árabes o nada. Para mí ahí no hay respeto. Hemos de terminar con eso. Para eso estamos siendo democratizados y hemos elegido la democracia. Cuando la elegimos hemos de creer en el principio de la democracia. Me decían, bueno, no te preocupes, siéntate y escribiremos lo que quieras. Y tras la reunión me reuní con los que habían escrito el texto, lo cambiamos todo, pusimos el nombre de todas las minorías originarias del país, porque si desde el primer día se ven sujetas a negligencia, eso era algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Y eso se rectificó. Y creo que cuando un pueblo está compuesto por muchas personas, no hemos de simplificarlo como si fuese una sola persona. Tenemos un refrán en árabe que dice que 1 equivale a 100 y 100 puede equivaler a 1. A veces funciona, a veces no. Y creo que el problema radica en cuando tenemos un problema o una causa y podemos llegar a ella poco a poco. A veces con muchas víctimas y pagando un precio muy caro. Por nuestra existencia, por nuestro idioma. Tenemos curas y obispos que han sido asesinados por temas idiomáticos y lingüísticos. Y nuestro idioma es un idioma vivo que no queremos perder. Y ha sido un problema importante. Y mi mensaje a vosotros y a vosotras es que seáis solidarios y nunca perdáis la esperanza. Trabajad con esperanza. Porque puede haber situaciones muy difíciles y estamos viviendo un momento muy difícil. Pero la esperanza nos ayuda. Ahora mismo en Irak estamos en una etapa muy oscura. Hay un caos político total por todas partes y ha habido manifestantes que han sido asesinados casi diariamente en las calles. Y cada viernes millones de personas se lanzan a las calles y a las puertas del gobierno para decirles, bueno, si no podéis hacer aquello que necesitamos, iros, dejad el sitio a otros. Y hacen sugerencias para que se hagan cosas, pero no se toman en consideración. Entraron al Parlamento, echaron a los parlamentarios, ha habido ataques también a los parlamentarios, lo cual no es correcto, y tampoco a los protestantes. Pues no podemos empezar de cero continuamente, hemos de construir algo. Y en Irak esto ha sido un problema enorme. Los nuevos siempre lo destruyen todo y dicen, bueno, yo voy a hacer las cosas, empiezan desde cero y cuando termina su mandato sigue sin haber nada y nunca avanza la situación. También tenemos una gran guerra internacional que creo que es una guerra mundial. De hecho, Irak es el escenario de esta gran guerra. Que comenzó en el 2014-2015 y que utiliza los atentados para ayudar al ejército iraquí, que por sí solo no puede hacer nada. Se trata de un ejército destruido y no hace este trabajo solo. Y creo que lo mismo ocurre en Siria,
que tiene un ejército, pero las cosas son diferentes a las que ocurren en Irak. El ejército lo destruyeron aquellos partidos políticos que quieren tener más poder y quieren que sus milicias sean más potentes que el gobierno. Y ahí la ayuda internacional para Irak es más necesaria ahora que nunca, porque se trata de un problema internacional. El Daesh, el Estado Islámico, viene de muchos países y todos los países tienen una responsabilidad sobre ello. Porque gente de muchos países ha venido a Irak a cometer esos crímenes y creo que la solución ha de ser internacional. De lo contrario, Irak por sí solo no lo hará. ¿Por qué echar a esa gente de esas zonas? Para salvarse a uno mismo, porque incluso aquí no estamos seguros. Lo hemos visto en Bruselas y en París. Hemos visto ejemplos de ciudades que tampoco puedes estar tranquilas. Y no quiero que cunde el pánico, pero no quiero que más gente viva esto. Tenemos más miedo por vosotros que por nosotros mismos. Honestamente, nosotros ya hemos sufrido mucho, pero ¿por qué vosotros habéis de pagar un precio tan alto? Un precio que ya han pagado vuestros abuelos en la guerra. Simplemente porque se simplifican las cosas serias. Hemos de saber quién viene a nuestro país. Venden a las mujeres yazidíes y hay muchos problemas. Mucha gente del Daesh viene de países europeos y luego querrán continuar su misión aquí. En la prensa francesa a menudo leo que hay gente arrepentida. Y parece que se arrepiente de repente. Yo creo que no. Que esa gente son criminales, son delincuentes y hemos de llamarlos por su nombre. Hemos de decir quiénes son. En las calles de París, por ejemplo, ha de decirse quiénes son, de forma clara. Y al hacer esto trabajamos en contra de nuestra gente. Con lo cual, trabajad por vuestra seguridad y vuestra paz, porque no es fácil de construirla, pero es muy fácil destruirla. Gracias. Muchas gracias, Pascal. Podríamos seguir con ella toda la noche. Ahora abrimos el turno de preguntas y agradecería que fueran breves y claras para que la traducción le facilite responderlas a Pascal. Thank you, Pascal. I just want to ask you. Gracias, Pascal. Me gustaría preguntarte ¿cómo crees que debería de responderse la crisis de los refugiados que van a diferentes países? Porque, como decías, hay gente muy peligrosa entre esos refugiados. Y tenemos una gran pregunta con este tema, una gran duda. Yo creo que Europa, al igual que Estados Unidos, está compuesta por países y estados que tienen muchas posibilidades tecnológicas, en tecnología y en información. Vosotros lo tenéis todo. Y creo que es importante tener buena información sobre quién viene y quién es quién. Y le decía en una ocasión a mis amigos que en un momento estaba en Arbil, en un campo de refugiados, para llevar ayuda humanitaria.
Vi una delegación de obispos de Bruselas. Vinieron a saludarme y un obispo me dijo, sí, la conozco. Y dije, sí, soy una de ellos, ¿qué puedo hacer? Y les dije, bueno, estoy contenta porque hoy me he entrevistado con 3 yazidíes que llegaron al mismo tiempo y parece que unos 200 yazidíes llegaron al mismo tiempo. Y me sorprendió mucho, le dije, pero ¿cómo habéis podido salir de las manos del Daesh? Porque estaban allí para ser violadas y oprimidas sexualmente. ¿Cómo llegasteis aquí? Y me dijeron, bueno, ISIS nos capturó y ahora nos está vendiendo por muy poco dinero, por unos 100 dólares por persona, y nos unimos a grupos de refugiados que van de Siria a otros países como Francia, Alemania y Bélgica. Y dije, bueno, esto es un gran problema. Y en los medios se ven cosas de este tipo, pero nunca os dicen cuál es el problema real. Le dije a los obispos, Monseñor, está usted aquí, puede hablar con su iglesia, con el gobierno, con la Unión Europea. Esta es información real. Si llegan a su país, ellos no son el Cordero de Dios, son terroristas. Aunque sean sus ciudadanos, son terroristas. Aunque hayan nacido sin pecado original, les han lavado el cerebro. Y eso es lo que ocurre en Irak. Y hay que hacer algo sobre ello. Y creo que hemos de distinguir 2 cosas. Por una parte, el derecho de los refugiados es un derecho humano natural y el más básico para la gente que lo necesita, que es el objetivo, que tienen miedo por su vida en sus países. Y con buena información podemos saber si esta información tiene miedo o es peligrosa. Hemos de ver los derechos y ver quiénes son terroristas. Creo que es fácil identificarlos, además, gracias a los avances tecnológicos. En algunos casos que se tratan actualmente, creo que es fácil saber quién es quién. Que no digan que no se han organizado en sus países y que Turquía no estaba de acuerdo para acogerlos en ciertas condiciones y llevarlos a Siria e Irak. Esto se sabe. Y se sabe cuándo van y cuándo vuelven, porque son los mismos. Y creo que hay posibilidades de conocimiento y que la tecnología ayuda mucho con este tema. Tenemos que dedicar recursos temporales y quizás cambiar la estrategia de acogida y no dejar a la gente en cualquier lugar. Cuando era ministra, visité los campos de iraquíes en Alemania y Países Bajos, y en Alemania, o en Dinamarca más bien, había como una gran ciudad para ellos, pero era lo único que podían hacer, solo podían estar allí. Y yo estaba en contra de eso. Decía, bueno, esto está en contra de los derechos humanos. Los iraquíes no son prisioneros. Han de poder ser libres de moverse. Y decían, no, son solicitantes de asilo y no sabemos exactamente quién es quién. Por ello limitamos sus movimientos hasta que estemos seguros de saber quiénes son. Y creo que hoy en día he cambiado mi opinión. Tienen razón. Esta es una de las posibles políticas. Quizás no sea la más apropiada, pero cada país verá cuál es la mejor. Enhorabuena, Pascal,
por tu fuerza y por contagiarnos esa fuerza. Y yo te preguntaría cuál es el mensaje que darías a tus compatriotas que, sabiendo que lo único que no pueden quitarles la esperanza, se ven obligados o deciden salir de Irak para intentar llegar a una Europa cerrada. Yes, like always, Sí, buscar la seguridad es uno de los derechos fundamentales de cualquiera. Y si pueden encontrar una solución en otro país en paz, pues ¿por qué no? Pero creo que a largo plazo no es una solución, porque ¿cuánta gente puede acogerse? ¿1 millón de personas? No es posible. Y cuando digamos que los cristianos son más de 200.000 en Irak, yo diré, bueno, somos muchos más. Tenemos a más hijos y nuestra vida sigue y continúa. Y hay unas 500.000 personas a las que ayudamos, conocemos, entre Bagdad y Erbil. Y hacer un proyecto de este tipo es algo enorme. Desde la perspectiva de la Iglesia quizás lo sepamos, porque la Iglesia tiene registros de todo el mundo, pero no siempre son exactos, porque hay gente que no está registrada en la Iglesia. Y he conocido a mucha gente que ni siquiera sabe dónde está la Iglesia. No está registrada en ningún sitio. Y la pregunta es si se trabaja para ambas cosas al mismo tiempo. Aquellos que vienen han de ser respetados con dignidad y aquellos que están allí, y es muy importante para ambos países, porque a largo plazo ese es un trabajo importante entre las dos culturas. Hemos de ayudarlos a vivir en dignidad. En Erbil ha habido un gobierno de verdad para la gente que fue capaz de arreglar el problema del alojamiento. Porque hay muchos grandes edificios dispuestos y disponibles en Erbil y casas normales. Y puedo decir que he visto en Erbil miles de proyectos inmobiliarios listos para ser alquilados en los suburbios de Erbil. ¿Y por qué se hicieron esas casas? Hay miles de pueblos alrededor de Erbil que se han reconstruido recientemente. Y el problema estaba allí, todo el mundo lo sabía y estaban preparando las cosas. Si el gobierno puede dar posibilidades para que cada familia tenga una casa en Erbil, y Erbil es parte de Irak hasta la fecha, entonces vemos que la gente es muy activa, que hace muchas cosas y que puede desarrollar esta zona de una forma muy fácil. Creo que esto es posible, el gobierno no ha ayudado a hacerlo. A nivel humanitario solo era posible permitir que la gente no se muriese de hambre y permitir a los niños que fuesen a la escuela. Y gracias a las iglesias pudimos dar un poco más de ayuda para abrir escuelas, para llevar comida. Se hicieron muchas cosas con las iglesias, las ONGs, a veces incluso gobiernos, y creo que existe la posibilidad de ayudar a aquellas personas que quieren quedarse. Porque hay mucha gente que no quiere irse, creedme. Y alguna gente espera que sus zonas sean liberadas un día. Y mucha gente dice, bueno, ya no tenemos esperanza, o estas zonas no van a liberarse. ¿Y cuándo seremos liberados? Es muy difícil contestar a ello. Estamos en manos de todo el mundo y de nadie a la vez. Y nos gustaría que vosotros presionéis a vuestros sistemas y gobiernos para que colaboren con el gobierno de Irak
y que sea capaz de hacer un buen trabajo para los refugiados y otros problemas. Dejar a esta gente allí y que se quede allí es más fácil para todos, para ellos y para vosotros. Y así no habrá problemas de refugiados en masa como los que hay ahora. Se pueden dejar allí. Con la mitad del dinero que se gasta aquí con ellos, allí estarían contentísimos. Creo que hay muchas soluciones. No solo una. Y vosotros, muchos de vosotros sois cristianos, y aunque no sea el caso, he visto la actitud de la Iglesia y es algo que me enorgullece. Y sé que hay mucha gente que ha dicho, bueno, los cristianos son nuestra esperanza, son nuestra única familia fuera del país. Y nos aportáis seguridad. Y me gustaría decir que esas soluciones están en la cabeza de todo el mundo. Y cuando uno es cristiano es diferente en este sentido. Y es más exigente que los demás. Porque nuestros principios nos acercan a los demás. Miramos a los demás y vemos a los demás como hermanos. Sean cristianos o no cristianos, pero hemos de ayudarlos. Y creo que hemos de ejercer presión sobre nuestros políticos y que ellos no decidan en nuestro nombre. Hemos de decir no, tenemos este problema y ha de resolverse. Y esta condición en tiempos de elecciones es algo muy bueno. Vamos terminando. Si hay alguna última pregunta. Hola, yo querría saber cuál es su opinión sobre por qué los países árabes no acogen a los refugiados. En realidad habla un poco de eso, pero querría saber su opinión. Muy bien, muy buena pregunta, aunque es una pregunta muy amplia. Todos los días hacemos esta pregunta en Bagdad, en los medios de comunicación, y cada día los musulmanes dicen eso a los demás países. Sois países ricos, ¿por qué no acogéis a esta gente? Decimos kofar, por ejemplo. ¿Por qué no acogéis a más gente? ¿Y por qué no os apiadáis de ellos? Y un kuwaití o un saudí dicen, bueno, no tenemos obligación de traer a esta gente. Tienen muchas enfermedades, no son gente tranquila. Un kuwaití dijo esto en la televisión. Un periodista, quizás como tú, se lo preguntó. Y esos países tienen una historia de ayuda humanitaria y de sentimiento humanitario. Y creo que estas decisiones no las toman desde el punto de vista humanitario, sino desde el punto de vista político. Y este problema tiene mucho que ver con la cultura. La cultura que recibimos cuando crecemos o cuando somos niños, que nos dice que hemos de ayudar a una persona con discapacidad a ir a la iglesia o a atender a un pobre. Y estos principios son diferentes a los principios de creerse que uno es superior a los demás y que no puede ayudar en nada. Este es un tema cultural en los países árabes y creo que nunca han sido capaces ni han estado listos para hacer nada. Ha habido un país que han sido los Emiratos Árabes Unidos, que antes del tiempo del Daesh, antes de la invasión del Daesh o del Estado Islámico, en la llanura de Nínive, ellos nos ayudaron. Yo, de hecho, hablé con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos y con otros gobernantes de allí, y ellos ayudaron con pozos de agua,
para que la gente pudiese tener agua potable en la llanura del Nínive, que se había quedado sin agua. Y estaban dispuestos a ayudarnos. Y nosotros dijimos, bueno, aceptaremos la ayuda, pero hay refugiados que no quieren moverse más. Esta presentación, ahora cuando acabemos, Pascal va a estar firmando libros aquí y yo también. Están al fondo, junto al cuadro que podéis ver, están a la venta ahí si quien quiera comprarlo. Pues nada más agradecerles a todos su asistencia. Yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy de Pascal Barda. Hemos aprendido cómo siempre hay una esperanza, que el papel de cada uno es importante. No tenemos que ser un partido político, no tenemos que ser alguien importante para plantearnos qué podemos hacer. Cualquier acción pequeña puede ser relevante, y solamente agradecerle a ella, y esperamos que reciba todo el apoyo que se merece por nuestra parte aquí en nuestro país y en Madrid. Muchísimas gracias a todos.